Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia y bondad. Gracias por el regalo más grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. Gracias por este día, por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Gracias por cada familia aquí representada, Padre. Formamos parte de tu familia, la cual Cristo compró con su sangre preciosa y que está diseminada en el mundo entero. Gracias por cada hermano, cada hermana que se congregan en estos momentos. La petición que te hacemos, Padre, es que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestros entendimientos para que podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 3. Hoy vamos a tener la segunda parte del mensaje que titulamos en la reunión anterior, que Cristo es el todo en todo. Vamos a leer Colosenses capítulo 1 al verso 17, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. ¿Cuál es el resultado de uno no haber entendido que Cristo es el todo en todos? Y el resultado es que cuando uno no ha recibido ese conocimiento, uno sigue creyendo en Dios, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz, que fue resucitado el tercer día, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando como creyentes no hemos recibido la revelación de que Cristo es el todo
en todo, ahí es donde aparecen los sustitutos. Esas son las buenas intenciones, pero en el reino de los cielos las buenas intenciones del hombre no son aceptables. En el reino de Dios tenemos que recibir lo que ya Dios nos ha dado, entendiendo que Dios no nos ha dado muchas cosas, inclusive esto se descubre aun cuando muchas veces oramos y le estamos pidiendo cosas a Dios que ya Él nos las ha dado en Cristo Jesús. En vez de hacer una oración con acción de gracia, lo que hacemos es pedir. Y hay algo en la Biblia, en Lucas 15, si la mente no me falla, de la parábola que Jesucristo habló de el padre que tenía 2 hijos. Y el menor le pide la herencia, la parte que le correspondía, y se fue de la casa a hacer mal uso de lo que el padre le había entregado. Ese padre que Cristo menciona ahí, o ese hombre, algunas versiones dicen un hombre tenía, o un padre tenía. Cristo se está refiriendo al Padre, a Dios. Y dice la palabra que el que le pidió la parte de la herencia fue el menor. Pero que en vez de darle el padre lo que el menor le pidió a él, dice que les dio a ambos lo que le pertenecía. Y como ya sabemos la historia, a donde quiero llegar es al hijo que no se fue de la casa. Recuerden que fue pródigo el que se fue, no porque se fue. Fue pródigo porque está haciendo mal uso de lo que Dios, de lo que el Padre le entregó. Eso es un pródigo. Cuando se hace mal uso de lo que se le entrega a uno. Pero el mayor, y el Padre le da también la parte que le toca, y cuando regresa el hijo menor, arrepentido de lo que había hecho, cuando el hijo mayor escucha el alboroto que había, porque el padre había ordenado una fiesta para celebrar el regreso del hijo que se había ido, que estaba perdido y fue encontrado. Y cuando el hijo mayor escucha, pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Y le dice, fue que tu hermano ha regresado y el padre ha mandado a hacer una fiesta. Le puso el anillo, una vestimenta nueva, un calzado nuevo. Y el hijo mayor se encuentra mal. Y así se lo hizo saber al padre cuando lo mandaron entrar. Y se justificó, porque le dijo al padre, yo nunca te he faltado, siempre estoy contigo. Y tan siquiera no me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuál fue la contestación del padre? Hijo, todas mis cosas son tuyas. En otras palabras, tú no las estás disfrutando porque las desconoces. Y estaba en la casa del Padre. Hoy, la casa de Dios, según Hebreos capítulo 3, es la iglesia. El templo donde Dios mora por el Espíritu es la iglesia. Cada creyente tiene la morada de Dios en el Espíritu. Y somos el cuerpo de Cristo. Y aunque eso es una historia, y es historia porque pasó, a nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Y sin pretender ofender a nadie, hay muchos creyentes que aman a Dios, que son fieles, donde se congregan en todo lo que se les pide, pero desconocen
que todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo ha dado en Cristo. Lo que tenemos es que descubrirlo. Esto también se puede ver en el Viejo Pacto. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, esa es la promesa que Dios le hizo. Cuando llegaron a la tierra prometida, donde Josué los introdujo, ahí está la tierra. La tierra fluía leche y miel. Pero si estudiamos con cuidado esa historia, ellos tenían que descubrir, buscar lo que la tierra tenía para ellos. Ya Dios se lo había dado, pero ahora tienen que buscar. Y eso fue lo que nos dijo Cristo. Buscad y hallaréis. Tocad y se le abrirá. Y yo creo que habemos pocos buscadores que está el espíritu de los bereanos. Cuando escuchaban a Pablo ministrar la palabra, ellos escuchaban, pero luego iban a las escrituras para confirmar si lo que Pablo le estaba diciendo era verdad. Cuando Pablo lo supo, no se enojó. Él no dijo, ustedes no saben que yo soy el apóstol aquí, que soy el que tengo, el ungido. No. Pablo los alabó. Y hoy, lamentablemente, pues se congregan, aman a Dios, creen en Cristo, pero lo que le dicen que ese es el espíritu de los atenienses, ¿cuál era el espíritu cuál era la conducta de los atenienses? Los atenienses estaban pendientes a oír algo nuevo. Inmediatamente que lo escuchaban, lo proclamaban sin saber si era bueno o si era malo. Y hoy hay muchos que lamentablemente están actuando en esa forma. Como les dije ahorita, escucho a muchos creyentes que cada vez que van a orar le están pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Cuando la Biblia nos enseña que el sacrificio de Jesucristo, que la sangre que Él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados, eso está en pasado. Y Dios se prometió en el nuevo pacto que no se iba a acordar más de nuestros pecados, pero nosotros en la oración se los recordamos. Cuando lo que tenemos es que darle gracias a Dios por ese sacrificio, que fue un sacrificio perfecto, uno solo, bastó, perfecto y eterno. Es un sacrificio que Cristo llevó a cabo, donde ya no tiene que volver a hacer sacrificio por el pecado. Jesucristo vuelve, y bien claro lo dice la Biblia, no con relación al pecado, sino viene a buscar a aquellos que le estamos esperando. Santiago dice, ustedes oran, sí, pero están orando mal. ¿Por qué? Porque estamos orando para nuestros deleites. Estamos orando por cosas materiales. Señor, dame esto, dame lo otro, dame el carro, dame la casa, dame un buen trabajo. Pero Dios nos ha dado todo en Cristo, pero son las cosas celestiales. Las cosas celestiales son las que tenemos que descubrir para vivir con una conciencia tranquila de que todo lo que nosotros necesitamos para estar en paz con Dios, Dios nos los ha dado por su gracia en la persona de Jesucristo. Por eso Pablo le tiene que decir a esta iglesia en Colosa esas palabras que
son para nosotros también, porque ahí habían y estaban entrando diferentes creencias, inclusive culto a los ángeles. Muchos judíos que estaban, a los que se convertían, hay que guardar las fiestas que Dios mandó, una de ellas era el sábado, había que guardarlo. Y eso está ahí en el capítulo 2 de Colosenses, que lo pueden leer luego. Y estaban haciendo todo eso, entonces Pablo, al saberlo, les quiere decir a ellos y a nosotros que todo lo que nosotros necesitamos ya Dios nos lo ha dado. Es en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos cómo debemos vivir nosotros hoy? Bueno, dejándome llevar por la sombra, que fue en el viejo pacto, Dios le mandó una razón con Moisés a Faraón. Deja salir mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Fíjense, fiesta. Quiere decir, yo quiero un pueblo que siempre esté gozoso, agradecido, alabándome por lo bueno que soy. Son los atributos de Dios. Pero ese pueblo tenía el oído en tierra y en el caminar, aún viendo los milagros que Dios hacía, la murmuración y la queja era lo que estaba en ellos. Tenemos sed, no hay agua, nos sacaste de Egipto para matarnos aquí de sed. Tenemos hambre, ¿qué vamos a comer? Y yo soy uno de los que medito mucho cuando estoy tocando este tema. ¿Por qué Cristo haría esa pregunta? Ese comentario que está con un signo de interrogación en Lucas 18. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y así es que tenemos que actuar la verdadera iglesia, que no importa el entorno que tengamos, nosotros fijemos la diferencia con aquellos que no están en Cristo, que nos vean gozosos, no quejándonos. Y no es que, porque todos los extremos son malos, no es que no vamos a tener problemas. No es que no nos vamos a enfermar un día nuestro cuerpo. No, no es eso. Es que aunque venga lo que venga, tenemos el ejemplo en el Viejo Testamento de Job. Tremenda prueba que pasó ese hombre. Pero nunca profirió palabra de descrédito contra Dios. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y a veces nosotros pasamos por unos desiertos que no necesariamente es de arena como ese pueblo pasó. Geográficamente hablando, un lugar. Pero los desiertos de nosotros, precisamente, hay veces que nos encontramos solos en medio de tanta gente. Hay veces que pensamos, oye, a mí nadie me llama. Y con todas estas cosas hay que tener cuidado porque el enemigo las puede usar para traer desánimo. Y el mandato que tenemos en Hebreos 12, que debemos mantener nuestra mirada puesta ¿en quién? En Cristo Jesús.
Pero cuando viene esa exhortación en el capítulo 12, para poder entender tenemos que leer el capítulo 11, donde habla de una nube de testigos. Y teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, entonces ahí empieza el capítulo 12, que cuando uno estudia lo que estos del viejo pacto pasaron, pero se mantuvieron firmes, creyendo en las promesas de Dios, aunque muchos de ellos no recibieron lo prometido, pero murieron creyéndolo. Y recuerden que aquí tenemos que ejercitar nuestra mente. Nosotros estábamos en el mundo donde quien gobierna el mundo en caos es Satanás. De ahí Dios nos llama por medio del Evangelio. Ahora, estando, como dice Colosenses 1:13, que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso sucede cuando un hombre o una mujer escuchan el Evangelio, le creen a Dios y se convierten. Creer en Cristo es una cosa y la conversión es otra. Creer en Cristo es que yo creo que es el Hijo de Dios, que Dios lo envió a morir por nosotros. Tuvo un vivir humano, fue a la cruz, murió. Allí Él recibió el castigo que nosotros nos merecíamos por 3 horas. Y que como Él había dicho, resucitó al tercer día, y como dice Romanos 4:25, fue resucitado para nuestra justificación. Aquí en la tierra no había ni uno justo, dice el libro de Romanos. Pero cuando Cristo hizo el sacrificio en la cruz, resucita, entra al lugar santísimo, a la diestra del Padre está, y nosotros creemos. Entonces Dios nos declara justo. No es que somos justos, es que Dios nos declara justo. ¿Por qué? Porque el justo es Cristo Jesús. Cristo se vistió de justicia cuando vino. Estas cortinas que habla aquí el atrio del tabernáculo, que tienen 100 codos de larga y 50 de ancho, 5 codos de alta. Lo que le está diciendo al pueblo que está afuera es que aquí dentro vive el santo de los santos y el justo de los justos. Y que Él demanda una justicia, porque Él es justo, para poder entrar y llegar a donde Él está. Si usted lee al profeta Isaías 56, 57, es más, lean los del 53 en adelante, y si lo quieren leer completo, mejor el libro. Van a encontrar que el profeta dice que Cristo se vistió de justicia. Por eso es que estas cortinas son, el color es blanca de lino torcido, que habla de la justicia de Dios. Pues quien trajo esa justicia de Dios a la tierra fue Cristo. Él vino vestido de justicia. Ahora, la altura que hay ahí son 5 codos, y un codo es de la punta del dedo aquí, equivale a 3 pies. Multiplique 36 pulgadas por 5, a ver cuánto le da. O sea que la altura, Dios no está pidiendo una justicia, cualquier justicia. Dios está demandando una justicia como lo es Él. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Eso está en Romanos 8. Por eso es que dice que en 1 Corintios 1:30, que una de las cosas que Dios dio a Cristo para nosotros es sabiduría, justificación, redención, ¿cuál es la otra? Y santificación. Esas 4 cosas. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, cuando la estudiamos, en Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, eso lo usan mucho el movimiento pentecostal. Pero esa santidad que habla en hebreo, el hombre metido en esa religión y en otras, está tratando de generar, de construir, de edificar esa santidad. Te vas a cansar, vas a perder el tiempo. Entonces, ¿qué hace Dios? Que Dios sabe que como nosotros no podemos, Él lo que hace es que en Cristo nos da lo que nosotros necesitamos. Pero para poder entender esto, tenemos que entender qué es lo que ha pasado con nosotros cuando nos convertimos a Cristo. Tenga mucho cuidado, porque Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero cuando yo leo el Nuevo Pacto, las cartas apostólicas, por ejemplo en Efesios 2, dice que cuando Cristo fue a la cruz de ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿hizo cuánto? 1. Para de los dos hacer, ya lo hizo, un solo y nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso se da aquí, en lo terrenal, cuando uno se convierte a Cristo. Tenemos que entender que somos una nueva creación. En Efesios 2 hay una versión que dice que de ambos pueblos hizo una nueva humanidad. Ahora, esa nueva creación se da en Cristo. La santidad que Dios pide la tiene Cristo porque Él es el santo de los santos. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo, el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:13, dice que nos bautizó a todos en un solo cuerpo. El que no entienda que la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo voy a ver con dificultad para entender otras cosas. Ahora, cuando no hay el conocimiento, se busca el sustituto inconscientemente. ¿Cuál es la palabra que para muchos creyentes, pastores, está a flor de labio? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es que la Biblia nos dice que ahora tenemos una nueva relación con Dios. La Biblia lo que nos enseña el nuevo pacto es que somos una nueva creación, no una nueva relación. Y en esto tenemos que tener cuidado. Como dice Pedro mismo, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando no se tiene este conocimiento, vuelvo y repito, se busca el sustituto. Entonces, todavía hay muchos que están tratando de guardar la ley, que están bajo maldición.
El que trate de guardar la ley está bajo maldición. Entonces, los adventistas de hoy en día, pues ellos se autodenominan la iglesia verdadera porque guardan el sábado, iglesia del séptimo día. Pero es que no es un mandamiento, son 10. El decálogo son 10 mandamientos. Santiago dice que el que viola uno, en el libro de Romanos, un adventista le huyen al libro de Romanos y al libro de Gálatas. Lo de ellos es Daniel y Apocalipsis. Pero cuando le toca a usted hablar con uno de ellos, llévelo a Romanos o al libro de Gálatas y ellos. Porque Pablo en Romanos 3:20 dice cuál fue el propósito de Dios dar la ley. Y Pablo dice que el propósito del cual Dios dio la ley era para darle conocimiento al pecado. ¿Dónde está el pecado? En la carne del ser humano. Ahí está la ley del pecado. Y la ley es espiritual. Entonces hay que entenderla desde el punto de vista espiritual. Por eso, en el lugar santísimo, ¿qué era lo que estaba? El arca del pacto. ¿Por qué del pacto? Porque ahí, las segundas tablas que bajó Moisés del monte Sinaí, Dios le dijo, no le dijo que se quedara con ellas en la mano, dijo que las metiera ¿dónde? Dentro del arca, donde estaba la vara de Aarón que había florecido y una urna con el maná que Dios había mandado a guardar ahí. Si el arca es tipo de Cristo, ¿qué es lo que quiere decir? Que el que guarda la ley por el pueblo hebreo que no pudo guardarla, ¿fue quién? Cristo, que dijo, yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas, yo vine a darle cumplimiento. ¿Por qué Cristo le dio cumplimiento? Porque el pueblo no le podía dar cumplimiento a la ley, tal como Dios le exigía. Porque son 613 mandamientos, no son 10, pero el decálogo sí se compone de 10. Y todo esto pasa por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y cuando el Espíritu Santo nos bautiza a todos los que hemos nacido de nuevo en un solo cuerpo, no podemos perder de vista que ese cuerpo tiene una cabeza, una sola. Esa cabeza es Cristo Jesús. Por eso yo dije aquí que estudien con cuidado cuando Cristo va a la cruz, que yo dije que la crucifixión de Cristo no era lo mismo que la cruz de Cristo. Y eso ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque cuando levantan a Cristo en la cruz, inclusive antes de llevar a Cristo a la cruz, se levantaron en la cruz. Cristo pasó por el proceso del castigo que tenía Roma para un malhechor como creían de Cristo, que no fue fácil ese castigo que Cristo sufrió antes de ir a la cruz. Hay algunos comentaristas que dicen que por eso es que llamaron a Simón de Cirené para que llevara la cruz donde Cristo iba a ser crucificado, porque el castigo que Cristo sufrió antes de ir a la cruz no fue cualquier cosa. Lo azotaron con el látigo romano, le laceraron la carne, le jalaron la barba, le pusieron una corona de espinas y se le apretaron ahí esas espinas metiéndose ahí dentro.
se burlaron de él. Y cuando se pasaba por ese castigo, era difícil que uno que estaba sentenciado a morir en una cruz pudiera cargar la cruz él mismo, porque ya su cuerpo no iba a poder. Cristo como hombre sufre ese castigo y piden ayuda a Simón de Cirene para que lo ayudara a llevar la cruz a donde iba a ser crucificado. Todo eso que está pasando Cristo lo está pasando ante los ojos del ser humano. Todos los que están allí están viendo eso, los políticos, religiosos y el pueblo civil. Cuando lo levantan en la cruz, fue un acto que se pudo ver con los ojos físicos de los que estaban allí. Él levantado en la cruz y los que estaban abajo repartieron las ropas, porque esa fue la muerte que Cristo pasó en la cruz, fue la más vergonzosa, porque lo desnudaron. ¿Usted sabe por qué desnudaron a Cristo? Porque de 12 a 3 de la tarde, Dios le iba a poner una vestimenta. Y eso no se ve. Eso no fue ante los ojos de los que estaban allí. ¿Qué fue lo que pasó antes de las 12? Todo eso que pasó estaba ante los ojos del ser humano. Y hay que pedirle a Dios que por el Espíritu Santo nos dé revelación. Porque cuando Cristo está en la cruz, una de las palabras que él dijo fue: tengo sed. Y uno dirá, bueno, pero el sufrimiento lo hizo pasar. Ese trago amargo le dio sed. Pero si usted lee, que ahora no recuerdo el capítulo de Lucas, donde Jesucristo le trae una parábola, o no una parábola, le trae una historia, que por eso es que se cree que fue verídica, porque no es parábola, de un rico y un pobre llamado Lázaro. El rico, mientras estaba en la tierra, no tenía necesidad de nada material. Vivía en lujos, comía bien, mientras que Lázaro, que era un pobre, estaba mendigando a ver si alguien le daba, o el rico le tiraba con algo. Y allí estaba sufriendo Lázaro. Pero ambos murieron. ¿Y a dónde fue el rico? ¿A dónde fue Lázaro? Jesús dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? Era un compartimiento que estaba debajo en la tierra, donde todos los justos del viejo pacto iban allí. Y a ese lugar se le llamó el seno de Abraham, porque todavía la redención de la humanidad no se había efectuado. Y cuando el rico muere, fue llevado a un lugar de tormentos. Cuando está en ese lugar de tormento, que miró a lo lejos y vio a Abraham. ¿Qué fue lo que le pidió el rico a Abraham? Manda a Lázaro o a alguien que tan siquiera con la punta del dedo moje mis labios, porque tengo una sed aquí que se estaba muriendo. O sea, el tormento era tan grande que le causó sed y le estaba pidiendo a Abraham que mandara. Antes Abraham le dijo: pero es que cuando tú estabas en vida,
Estoy parafraseando. Tú no tenías problemas. Tú tenías todo. Lázaro estaba padeciendo. Pero esa petición que tú me haces la estás pidiendo fuera de tiempo. Yo no puedo contestar esa petición porque de donde yo estoy a donde estás tú, hay una distancia que no se puede pasar para allá. Los que estamos acá y los que están allá pueden pasar para acá. Fue a un lugar de tormento. Y ese lugar de tormento lo que le produjo fue sed. Deseaba que tan siquiera con la punta del dedo lo mojaran y le pasaran por los labios. Ese sufrimiento lo pasó Cristo en la cruz. Pero a las 12 del día, ¿qué fue lo que le pasó a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene jamás andará en tinieblas? ¿Y por qué ahora el sol se oscureció? Porque el sol de justicia, que es Cristo, ahora dejó de alumbrar. ¿Por qué? Porque a las 12 del día, mientras que el ser humano le había quitado su ropa, lo desnudó, ahora Dios lo viste con el ropaje de nosotros que se llama pecado. Y eso se da en el ámbito espiritual, donde nadie lo puede ver qué es lo que está pasando. Y ahí estuvo 3 horas, pero necesariamente eso se tiene que quedar oculto para siempre. Porque Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: cosas que ojo no vieron, ni oído escucharon, fueron las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Y cómo lo podemos saber ahora? Por la revelación que nos da el Espíritu Santo. 3 horas que nadie puede decir que vio lo que estaba pasando, porque ahora es una guerra espiritual que tiene Cristo, donde en la palabra escrita, las cartas apostólicas nos dicen que Cristo en la cruz despojó a las potestades espirituales, los hizo caer en vergüenza, y por medio de su muerte fue que destruyó, venció, lo aniquiló al que tenía el imperio de la muerte, a saber, es a Satanás. Esa guerra Cristo la pasa desde el punto de vista espiritual, donde nadie puede verla con sus ojos, pero ahora hay unos ojos espirituales en nosotros, que si nosotros le oramos a Dios, el Espíritu Santo nos va a revelar progresivamente todo lo que Cristo pasó por nosotros. Y ahí está la crucifixión en la cruz. Esa es la crucifixión de Cristo en un madero. Pero ¿y cuál es la cruz de Cristo entonces? La cruz de Cristo es que Él no tenía que pasar por eso. Y la cruz de Cristo está bien claro en Filipenses capítulo 2, donde dice que Cristo no buscó su propio bien. Todo lo que Él hizo, a lo que Él se sometió, fue para el bien de aquellos que iban a creer en Él. Esa es la cruz que nos manda Él a llevar ahora nosotros. La negación. Cristo se negó a sí mismo. Cristo se podía defender. Él le dijo a Pedro: ¿o tú no crees que yo puedo orarle al Padre para que mande una legión o qué sé yo cuántos ángeles a defenderme? Cristo lo podía hacer, pero no lo hizo.
Esa es la cruz que él llevó, negarse a sí mismo, porque nada de lo que él consiguió, repito, lo hizo para él alcanzar la victoria. Cristo es eterno, es victorioso. La victoria de Cristo es para nosotros, los que creemos en él. Y esa es la cruz, repito, que él nos manda a llevar. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está. En Filipenses lo dice, capítulo 2, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo eso y vino y se hizo hombre. Una criatura más. Después de ser hombre, se siguió humillando, se hizo siervo, vino a servir, no para que le sirvan. Y después que se hizo siervo, se siguió humillando hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo lo hizo por nosotros. Por eso es que ahora él, después que resucita, con esa victoria, él tiene toda la potestad. Como le dijo a los discípulos en Mateo 28, toda la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así es que vayan, todas las naciones hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin. Cuando uno entiende esto, lo cree, sigue meditando en eso, no hay de otra, hermano, que uno vivir agradecido de Dios. Y por agradecimiento, es que nosotros estamos llamados a servirle a Dios, a mantenernos firmes, no permitir que el mundo o Satanás a través del mundo nos arrastre o falsas enseñanzas. Ser cuidadoso, porque ahora la Biblia, aunque Dios nos ha dado todo en Cristo, pero la Biblia nos llama santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? La palabra santo quiere decir apartado. O sea, el Señor nos sacó del mundo, pero no nos dejó en el mundo. Digo, estamos en el mundo, pero me refiero a lo que el mundo practica. Ahí es donde la iglesia tiene que hacer la diferencia. Donde Juan y Santiago nos dicen que no amemos al mundo, ni tampoco que lo imitemos. Dios en el viejo pacto le prohibió al pueblo, a los hebreos, practicar las costumbres de los demás pueblos. Pues hoy la iglesia estamos llamados a ser luz, a ser la sal de la tierra, pero esto se da cuando no practicamos lo que el mundo practica. ¿Qué se está celebrando en este mes? La llamada Navidad. Entonces, cuando usted busca la palabra natividad, que significa nacimiento, pues tiene que ver con Cristo. ¿Ok? Pero usted busca en la Biblia y en el orden cronológico, Cristo no va a aparecer en la Biblia una fecha exacta cuando Cristo nació. ¿Qué se está celebrando hoy? Una tradición que Satanás a través de Constantino la logra meter dentro de la verdadera iglesia. Pero cuando yo entiendo lo que es la Navidad, que no es un evento, es una persona, entonces yo estoy de Navidad los 365 días del año. Estamos de fiesta cuando entendemos todo lo que Dios hizo a través de Cristo para nosotros.
Cuando entendemos esto, cualquier cosita no nos va a detener. ¿Nos va a detener? No, no, no. Ni para las reuniones, ni para servir al Señor como en mi casa, porque ahí es que empieza la cosa, en el hogar. Entonces, muchos hablan de los reyes, que eran 3, los magos. Que usted le pregunta a cristianos que le sirven al Señor, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias. No, ese es el significado de la palabra Evangelio. Pero ¿cuántas buenas noticias no hay? Y ninguna de ellas nos salva. Entonces, cuando Pablo dice en Colosenses que Cristo es el todo en todo, cuando yo voy a entender lo que es el Evangelio, eso está grabado en varias administraciones y aquí va a quedar grabado también. Cuando usted lee a Pablo en Romanos capítulo 1, y versos 16, 17, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque el Evangelio no dice Pablo que son buenas noticias. Pablo dice porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Primeramente al judío y también al griego, o sea, al gentil. Pero en el verso 17 dice, porque en el Evangelio, que es poder de Dios, no son buenas noticias, es que el Evangelio es poder de Dios. En el Evangelio se revela o se manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios para todo aquel que cree. Entonces, cuando usted lee a Pablo escribiendo a los Corintios, dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiere decir que el Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo Jesús. Y Cristo es la justicia de Dios. Por eso en el verso 30 del capítulo 1 de 1 Corintios dice que por Dios nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo nos ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En el Señor. Entonces nosotros, practicando lo que dice Romanos 12, que nos manda que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Yo no me puedo renovar en el espíritu de mi mente todos los días. Si yo soy un religioso más, pues viene a la reunión hoy, ya cumplí. Y sigo mi vida luego como yo antes la llevaba. Bueno, ahí se está perdiendo el tiempo. Es mejor que te quedes de una vez y disfrutes al 100% del mundo. Porque entonces sería, y estas palabras son fuertes, pero las dijo Cristo. Por eso le dijo a los escribas y fariseos, ahí está el capítulo de los hipócritas, que es el capítulo 23 de Mateo. ¿Cuántas veces le dijo Cristo a los escribas y fariseos hipócritas? Un hipócrita es uno que se manifiesta aparentando ser lo que no es. Ser lo que no es. Y por eso hay muchos creyentes y matrimonios que no
aman al Señor, esperan al Señor, pero están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque no han entendido. No han entendido que cuando había algo que interrumpía mi comunión con Dios, Cristo lo quitó del medio, que es el pecado. Nosotros estábamos antes de convertirnos a Cristo, ¿dónde estábamos? En Adán. Para Dios existen dos hombres corporativos. El primero fue Adán, que fue hecho del polvo de la tierra, pero en Adán Dios nos veía a todos. Por eso es que dice que cuando Adán pecó, cuando Adán fue destituido de la gloria de Dios, ¿qué nos pasó a toda la humanidad? En Adán todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos, en Adán todos pecamos. Ahora Dios manda al postrer Adán, según 1 Corintios 15, que es Cristo Jesús. No esperes a otro, porque ese es el último. O estamos en Adán, o estamos en Cristo. Pero viene la sustitución cuando no se tiene el conocimiento. Nos creemos que nacer de nuevo es que, yo era católico, ahora soy pentecostal. Yo era testigo de Jehová, ahora soy adventista. ¿Sí? Cuando usted no va a encontrar eso ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo. Usted va a encontrar que antes estábamos en Adán. Y en Adán todos morimos, dice Pablo, en Adán. Pero cuando yo escucho el Evangelio, cuando me hablan de Cristo, lo que Él hizo por mí, entonces yo le creo a Dios, no en Dios, a Dios. Entonces se da lo que Cristo le dijo a Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. El nuevo nacimiento. ¿Lo ves que aquí en la tierra hay algo nuevo ahora también? Un nuevo nacimiento. Antes yo tenía la naturaleza adámica. Cuando yo me convertí a Cristo, Cristo me puso, Dios me puso la naturaleza divina. Eso es el nuevo nacimiento. Recibir una nueva vida. Antes tenía la de Adán, que lo que me traía era muerte. Ahora tengo la de Cristo, que tengo como herencia la vida eterna. Por eso, Cristo dijo que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Eso está en Juan capítulo 10. Cristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si yo le pregunto a ustedes ahora aquí, ¿a qué ladrón se estaba refiriendo Cristo? ¿Qué usted me contestaría? Lo dijo Cristo, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Eso es lo que siempre se ha creído, que es Satanás. Por eso es que un versículo bíblico no se puede coger para traer una doctrina, una enseñanza. Si usted lee el contexto de lo que está Cristo hablando, dice, los que antes de mí vinieron, ahí está hablando en plural, son salteadores y ladrones. ¿A quién se estaba refiriendo Cristo cuando dijo eso? No era el diablo. Era a los responsables de enseñar la palabra del Viejo Testamento correctamente, que eran los sacerdotes, y habían caído en corrupción. Y termina entonces hablando en singular, cuando dice el ladrón vino, pero no se está refiriendo a Satanás. Se está refiriendo, y mire que hoy en día hay mucho, con falsas enseñanzas, falsas expectativas, falsas exigencias a los creyentes. Cuando le están enseñando enseñanzas
que no tiene la iglesia que practicarlas. Cuando se habla del evangelio de la prosperidad, eso es satánico. Esos son salteadores y robadores. ¿Por qué? Porque les roban el dinero a las vidas y los llevan a la muerte porque están creyendo una cosa que no es. En Efesios capítulo 1 y verso 3, yo estoy tranquilo en eso porque creo esa palabra que dijo Pablo. Dice que Dios nos va a bendecir. Así que dice, Dios nos bendijo, eso está en pasado, con algunas bendiciones, ¿cómo es? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo no tengo que darle el diezmo a ningún pastor para que Dios me bendiga, ya Dios lo hizo en Cristo Jesús. Sí, hermano, pero un momentito. Abraham dio diezmo antes de la ley. ¿Verdad? La pregunta es, ¿de qué fue que Abraham dio diezmos a Dios, a Melquisedec? ¿De qué fue? De lo que él tenía. ¿De qué fue? Del botín que le había quitado a los enemigos. Pero de lo de él, nada. Y si vamos a coger ese principio, vamos a seguir leyendo entonces. Porque Abraham, antes de la ley, Dios le dijo que tenía que circuncidarse. Se circuncidó él después de viejo y a todos los que estaban en la casa, a todos sus siervos, los circuncidó. Eso fue antes de la ley. Entonces hoy hay muchos ladrones, salteadores, que no están enseñando correctamente, y hay un pueblo que por no hacerse un autodidacta, o sea, un estudiante mismo de la Biblia en su casa, creyendo que el Espíritu Santo te va a dar revelación, están cayendo, y son muchos. Por eso cuando a Cristo le dijeron, Señor, son muchos los que se salvan. Y le dijo, procuren entrar por la puerta angosta, porque muchos tratarán, pero no podrán. En la próxima reunión seguimos hablando de lo que es Cristo para nosotros, un poquito más. Pero recuerden, no nos podemos quedar con lo que yo puedo aquí impartir. Cada uno es responsable de en su casa, mire, abrir el libro, que le llamamos la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Y ver si esto que Dios nos está dando es bíblico o no. Yo sé que en lo que se habla, pues puede alguien llevarse la duda porque escuchó algo nuevo y yo no voy a decir así. Eso no es malo. ¿Cuántas preguntas no le hacían al Señor Jesús? No entendían. Eso no es malo. Ahora hay preguntas que son capciosas. Pero por eso es necesario el diálogo entre nosotros como cuerpo. Todavía eso no lo estamos practicando por causa de la grabación que se hace los domingos, pero se puede sacar un ratito para quedarnos y dialogar un ratito de lo que se está ministrando. La paz de Dios con todo. Un abrazo a los que se conectaron, a los que se van a conectar. Un abrazo a la distancia.